Eso Nos es lo que... da, bueno, nos da mucho gusto saludar a esta hora al exgerente de Ecoro. ¿Le suena Ecoro o no? Sí, era... Al doctor Hernán Linares. Doctor Hernán, tenga usted muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, les habla Hernán Linares, presidente de esta oportunidad de la Fundación Colombia Unida y Grande. Claro que ¿Usted en sí, qué año fue que Carlos. fue gerente de Ecoro, que tanto lo entrevistamos? ¿En qué año más o menos fue? Eso fue ya hace más de 10 años. Ese paso por la minería precisamente me hizo conocer estas grandes problemáticas que hoy tenemos en el país con nuestra gente de alta montaña y páramos. Bueno, resulta que los señores de Boyacá levantaron el páramo, sobre todo los que tienen que ver con la minería y bueno, pero resulta que los paramunos, como le dicen, los mineros siguen protestando, doctor Hernán. Así es, y lo están haciendo con mucha razón, porque lo que viene para Santander, pues no es solo una protesta, es un grito colectivo. La gente está cansada de promesas, cansada de ser tratada como un obstáculo. Ya hace más de 25 años, 6 diferentes gobiernos con diferentes ideologías y la gente no es escuchada. Tenemos esta problemática prácticamente paralizado el país. Muy bien, perfecto. En este momento, ¿los mineros en qué parte de Colombia y sobre todo de Santander están? En este momento, los que están Pues, protestando. sí, en este momento en Santander se están preparando para sumarse a estas movilizaciones. Toda la zona de Berlín y la comunicación de nororiente con la costa y el centro del país va a sentir este peso de las comunidades que viven tanto tiempo reclamando. Hoy en día son más de 9 instrumentos jurídico ambientales que los han desplazado y que les ha quitado esa posibilidad de su sustento diario. Es decir, doctor Hernán, en este momento, ¿dónde no hay paso para que la gente esté pendiente sobre esto aquí en Santander? En Santander, en este momento, hacia la zona de Berlín se prepara. Todavía no se ha hecho el Ajá. bloqueo efectivo. Durante ayer el festivo y antier han estado en asamblea permanente considerando las metodologías, pero vienen más que bloqueos realmente. Vienen unas protestas muy importantes que se sumarían a todos los impactos que están generando en Boyacá. Sí, por eso, pero por ejemplo, en Berlín van a bloquear, porque generalmente en estas protestas lo que más duele y lo que más se ve y lo que más el gobierno llega a solucionarlos es los bloqueos. Entonces, dice usted que los mineros del páramo de Berlín van a hacer bloqueos ahí, ¿cuándo? ¿Hoy o mañana o ya? Es una decisión que se está tomando. Realmente en este momento está todo organizado. Si sumarse a los bloqueos en Boyacá o generar los bloqueos propios en el departamento de Santander. Digamos que son las decisiones que se están tomando. Hoy en este momento el llamado y para evitar estas situaciones es que no se criminalice al minero informal, que no se le impida al agricultor, que se hagan unas mesas de transición participativa. La transición no puede llamar al desorden, debe haber una transición energética ordenada. Se le pide una mesa concertada nacional donde participen realmente los actores de estas problemáticas. Prácticamente, doctor Hernán, usted lo que le está pidiendo al gobierno, es decir, los mineros que le están pidiendo al gobierno es que lo escuchen, que lo escuchen. Sí, nosotros desde la Fundación Colombia Unida y Grande lo que hacemos hoy en día es apoyar básicamente todos los temas de emprendimiento. Tenemos programas desde los temas de vendedores ambulantes hasta estas problemáticas del campo. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a todas estas asociaciones, son más de 25 asociaciones campesinas y mineras, que lo que le piden al gobierno es una mesa de concertación nacional, donde ellos puedan participar, donde realmente sean escuchados y donde esta transición se haga con responsabilidad. El mensaje es para el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones. Hay 9 instrumentos jurídico ambientales que los ha desplazado de sus tierras. Ya ni siquiera pueden sembrar yuca ni papa en estas zonas donde es la única donde se puede producir estos productos. En el páramo de Santurbán y el páramo de Hermosadero en García Rovira. Pero usted dice, doctor, hay una cosa que es interesante y llama la atención. Dice, le estamos pidiendo que no criminalice a la llamada minería artesanal o ancestral, pero eso es lo que uno ve, y en eso inclusive aquí, en Río de Oro, cada rato, aquí en cerca de Bucaramanga, en estos ríos, esos todos los días, a esta hora ya van a buscar el oro. Dice usted que no es que lo están criminalizando.
Así es, infortunadamente lo que no hizo la violencia lo está terminando de hacer el Estado, ya al informal y lo vemos en el país no solamente en el campo, realmente hoy en día el informal en las ciudades es un criminal, porque lo llevan, lo judicializan por buscar una actividad que le dé su sustento. Entonces realmente es una política sistemática del gobierno donde la actividad informal se volvió criminal. En este caso, pues lo hemos evidenciado, como lo menciona, que a la actividad informal, y es una actividad informal generada por el mismo Estado porque no le da los permisos de continuar su subsistencia. Entonces se vuelve informal y automáticamente lo criminalizan. Pero no toda informalidad es criminal. Esa situación hay que resolverla en el país, no solamente a nivel del campo, sino en las ciudades. Desde la Fundación Colombia Nieve Grande vemos cómo esta problemática ataca a más de 27 millones de personas que buscan cada día su sustento en diferentes actividades que el Estado no le permite desarrollar. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. A ver, don David Lizarazo, le dejo ahí al señor presidente, expresidente de Coro y ahora presidente de esta fundación, el doctor Hernán Linares, por favor. Sí, le referencio hace muchos años. Doctor Linares, y más que escucharlos e ir a mesas de trabajo, es cumplir, porque es que a uno le da un dejo de tristeza con ese hermano del campo, el verdadero y único héroe que yo reconozco. Yo no soy de Batman, ni de Superman, ni de Robin Hood. Soy el que reconoce en ese hermano del campo, el que toda la vida, a pesar de la deuda histórica que le mantiene el Estado, continúa con fe de carbonero, de rata, trabajando a pesar de los pesares. Pero más que mesa de trabajo es que le cumplan en los acuerdos a que se llegan, doctor Linares. De acuerdo, esta es una situación, las mismas personas que hoy protestan llevan al menos 20 años protestando, están supremamente cansados. Y ayer fue una fecha importante y de hecho en el mensaje del presidente de la República lo decía curiosamente porque antier decía algo diferente, pero ayer reconocía algo que yo también decía en algunas entrevistas y es el 7 de agosto lo celebramos gracias a la fuerza campesina. Es que no podemos buscar al campesino cuando lo necesitamos. Bolívar en su momento y Santander, nuestros próceres, requirieron de la fuerza campesina para ese ejército que celebraba sus más de 200 años ayer, 212 años. El 7 de agosto fue gracias a la fuerza campesina. Infortunadamente hoy queremos poner un árbol, un frailejón, lo cual es valioso, no desconocemos, pero no lo podemos poner por encima de una vida digna y de su integridad como es los campesinos. Nuestros campesinos nos dieron la libertad que celebramos ayer. No podemos hoy ponerles una planta o un agua, lo cual ellos no están desconociendo y han sido quienes los han cuidado para decir que ahora es más importante eso que un campesino. Démosle la oportunidad de una transición razonable a nuestros campesinos y a nuestros mineros y luego sí vemos qué debemos hacer con nuestra naturaleza, desde luego. Bueno, don Jorge Líbano, son las 6:42. Gracias, doctor Linares. Esto es de muchos años, como usted lo dice, y todavía los que restan porque esa pelea o esa discusión no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero muchas personas, y aquí en Santander los hemos visto, a ellos los llaman ambientalistas. Los ambientalistas siempre han dicho, no, es que la minería, el agua sí, el oro no. ¿A qué le teme la gente cuando una multinacional quiere intervenir? Cuando una multinacional, llámese como se llame, quiere intervenir protegiendo desde luego el agua, que es lo más importante. ¿A qué le teme el minero? Sí, los grupos ambientalistas yo creo que hay que mirarlos y desagregarlos porque como en toda actividad hay diferentes espectros. Desde la Fundación Colombia Nieve Grande hemos venido haciendo un análisis minucioso de estas dinámicas y encontramos diferentes perfiles. Hay perfiles racionales donde entienden y pueden mediar la importancia del ambiente, del cuidado del agua y a la vez reconocen la importancia de las personas. El problema en estos grupos es que hay, como en todo, esto no es para especificarlo en los grupos activistas del medio ambiente y animalistas, pero como en todo grupo hay posiciones extremas, ideológicas, que no entienden y no quieren integrar la importancia de una vida, que sería ilógico, porque yo no entiendo cómo un ser humano podría llegar a priorizar un árbol, un frailejón por encima de una vida, sin importar. Y ahí es el problema, encontramos esas posiciones ideológicas extremistas que le hacen daño inclusive a la labor importante del grupo de activista. Pero si vemos la posición hoy en día de los campesinos y de los mineros, son los primeros en decir, y no solo hoy,
Lo hacen en el caso, por ejemplo, de nuestros páramos hace más de 400 años, antes de ser república, que han cuidado el agua, han sido conscientes. Nosotros llevamos acá en Bucaramanga, desde que ha sido creada, pues tenemos el agua. Sí. Ellos son los que han estado interactuando con esta agua. Entonces es importante ver que el problema puede ser que hay posiciones extremas ideológicas que no permiten avanzar en esta integración como sociedad. Desde la Fundación Colombia Unida y Grande lo que queremos es una construcción de un país donde quepamos todos, que es posible y ellos lo saben, solo que hay posiciones extremas que no lo entienden. Doctor Hernán Linares, usted fue gerente de Coro, una multinacional que es canadiense, que es la misma que ahora es dueña, que pues de ese país es la dueña de Minesa ahora. Yo le preguntaba aquí a Cristian y mis compañeros, bueno, y es que en Chile, que vive la minería, Perú, que vive la minería, seguramente usted iba a Cajamarca en el Perú, donde está un centro minero importante, uno de los más grandes de América Latina, y seguramente usted iba al Brasil, son potencia. ¿Es que allá no hay ambientalistas o qué? ¿O es únicamente aquí en Colombia? Sin duda, el tema de la inversión extranjera, y no es una política exclusiva de Colombia, sino en el mundo, ha sido una estrategia porque la dinámica geopolítica requiere una interacción mundial. Entonces, esta inversión, desde luego, trae cosas muy importantes como la transferencia de tecnología. Hoy en día, muchas actividades mineras locales adoptan medidas de cuidado del medio ambiente y, desde luego, tecnológicas. Esto no es nuevo en el mundo, diferentes países lo han resuelto y no solo desde el punto de vista minero. Tenemos ejemplos en Perú, como lo menciona, en Chile, desde luego en Argentina, también aquí nomás en Ecuador y en España. Esta dinámica de la interacción entre la industria, ya sea a gran escala, mediana escala, pequeña escala, se ha resuelto con la integración con la naturaleza. Esto no es algo que nosotros debamos inventarnos, ya está resuelto. Solamente, y así como allá, también han habido posiciones extremistas, pero los gobiernos han podido establecer transiciones y medidas que les permita subsistir a ambos, como acá debería ser. Sí. Oiga, doctor, le voy a contar esta anécdota. La semana pasada hubo un debate en la asamblea del Cesar. Entonces habló una extraordinaria mujer, esa si es senadora, yo creo que el Congreso se va a convulsionar y va a haber, creo que más espectáculos. Va a lucir en el Congreso. Se va a lucir, exactamente, esa palabra, gran David. Y es la hija del Poncho Zuleta. La doctora Zuleta decía la siguiente denuncia. Ella no la dejaron ser gobernadora porque ya sabe cuál clan no la dejó ser gobernadora, pero era la gobernadora porque es una berraca. Busquen ahí en YouTube las intervenciones de la doctora Zuleta, eso es para sentarse a aprender. Ahí la tengo, 2 minuticos. Bueno, mire lo que dijo la doctora Zuleta. Dijo, señor presidente Petro, ¿sí? ¿Usted cómo va a prohibir el carbón aquí en el Cesar? Si con ese carbón estamos instalando paneles solares. ¡Qué contradicción! ¿Sí? Es una contradicción la necesidad del carbón. Lo que otros países están requiriendo el carbón. Hombre, que puede haber una transición, listo, pero poquito a poquito. ¿Usted qué opina de eso, de esa situación que ha denunciado la doctora Zuleta? Y está en YouTube, muchas intervenciones. Yo recuerdo una que fue la semana pasada. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, es una constante que vemos a nivel general y los escuchaba ahora en los análisis que hacían. Digamos, yo creo que y lo que tratamos de hacer desde la Fundación Colombia Unida y Grande es definir hacia dónde vamos. Yo creo que primero no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad hacia dónde queremos ir. Nosotros desde la Fundación proponemos un país unido y grande. Es decir, yo creo que ser grandes nadie podría negarlo. Ahí estamos definiendo, hay una problemática y una desconexión entre lo que los gobiernos están planteando y lo que las sociedades están haciendo. Entonces, pero no tenemos un acuerdo. Después hay un tema más complejo, ¿cómo lo hacemos? Y en ese cómo sí que estamos desconectados. Entonces la problemática es que puede decir, vamos a ir a contener el cambio climático, vamos a hacer el pulmón del mundo, cuando nosotros tenemos actividades que todavía estamos a años de poder llegar a esa instancia. Entonces, el problema también es que los gobiernos creen que en 4 años pueden transformar o definir un camino. Y como cada 4 años es un plan diferente, en la polarización que tenemos, pues desde luego se generan estos conflictos. No estamos en desacuerdo en las transiciones, en que hay que ser cada vez más limpios en las tecnologías. El problema es que tenemos que ver que no estamos andando en el vehículo que podríamos llegar allá. Entonces las comunidades son las afectadas, como en este caso tenemos en todas las altas montañas. Nosotros en Santander fuimos la primer problemática de alta montaña en el país hace 15 años.
El país creía que ese problema era de Santander. Yo tuve que estar ahí al frente de toda esta problemática, ir a Bogotá y me dijeron, doctor Hernán, esa problemática no es con nosotros, eso es allá en Santander. 15 años después, todos los sectores han reconocido que era una problemática de país. Y ese problema de ser individualistas a veces desde los sectores y no querer vincularnos con la problemática del vecino, pues nos ha llevado a no estar preparados. Todo esto nos va a impactar a todos como sociedad, inclusive al que no tiene nada que ver con las actividades del campo. Nos va a afectar porque no le va a llegar su alimento, porque le van a encarecer sus servicios como el gas, porque no va a tener la tecnología que quisiera tener. Entonces, primero tenemos que definir qué país queremos. Nosotros proponemos un país unido y grande. Tenemos una serie de mecanismos que en otra oportunidad, si quieren, podemos seguir conversando. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Nosotros estamos proponiendo un plan de 25 años de transformación del país. Tiene que superar las expectativas y las ideologías y los egos de los gobiernos. Ningún gobierno en 4 años va a enderezar una república de más de 200 años, que trae problemáticas y un conflicto de 80 años. Si no planteamos planes nacionales que trasciendan a los gobiernos, a las ideologías, no vamos a transformarnos. En estas contiendas electorales que se vienen es para plantear un gobierno con una visión de 4 años escasamente. Un país no se transforma así, menos si vamos de un lado al otro. Entonces, en ese sentido, debemos ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a lograr en el plazo razonable. Esos son los planteamientos que hacemos desde la Fundación para que tengamos una transformación real. A ver, Carmen Elisa. Sí, doctor, generalmente el plan de desarrollo es la mira de cada gobierno. En el gobierno de Santos nos decía de su locomotora minera y que él iba a hacer la presentación de un código minero. ¿Eso cómo va? ¿Ese código minero cómo está? No, efectivamente, lo hablábamos con los líderes campesinos y mineros. Hemos tenido locomotoras que nunca prendieron. Tuve que estar precisamente en ese momento del famoso locomotora minera que nunca prendió. Hoy en día ni siquiera aparece. Esa quedó, ya la chatarrizaron. Entonces, esa es la problemática de que inclusive a veces son planes nacionales de desarrollo, pero con miras electorales, mirando qué es lo que conquista cada sector para un cálculo electoral. Esa es una problemática que como sociedad pues la vemos en la contienda electoral hoy. Hoy no vemos un planteamiento de más de 4 años ni una visión de país. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo qué hacer en 4 años cuando no sabemos hacia dónde queremos llevar esta sociedad? Entonces, esos planes de desarrollo y aquí yo creo que hay una participación importante de los partidos políticos. Los partidos ni siquiera plantean una visión de país a largo plazo, que serían las instituciones que trascienden a sus candidatos. Y además la coherencia, antes de que venga mi compañero y amigo, Cristian Chinchilla, que es un economista que ha trabajado hoy mucho de minería y me gustaría que tuvieran algún coloquio, algún tinto, porque él sabe también de ese asunto, lo ha investigado. Además, vivió en el Brasil, donde allá hay una poderosa empresa minera. Es que le voy a contar una anécdota. Cuando usted era gerente de Coro hace 10 años, dice usted, unos 15 o 10. Más de 10 años, sí, ya. Oiga, había ahí frente a la concha acústica, en una sede que tenía el movimiento que estaban haciendo Dignidad, ahí estaban los ambientalistas, invitaron a los periodistas, ¿no? Para defender el páramo de Santurbán. ¿Sabe por qué los periodistas tuvimos que salirnos? La gente fumando adentro. ¿Cómo se concibe eso? ¿Ah? Eso sí era... Y tomaron fotos y todo eso. Gente fumando adentro. Ese espacio tan pequeño y hablando de la defensa del páramo de Santurbán. Le cuento esa anécdota, que a veces falta coherencia entre ciertos ambientalistas santanderianos. Bueno, mi querido Cristian, ahí le dejo a su amigo, que con él sí puede usted charlar. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Cristian. Mire, mi posición es clara. Yo les he comunicado aquí a la mesa y a los oyentes de la 1230 que si bien se necesita una transición paulatina y que el presidente Petro ha llegado a acabar con la minería, con el petróleo y que afecta a las comunidades que más necesitan, ya hicimos un análisis de las regalías que dejan de recibir Guajira y Cesar, por ejemplo, por la prohibición hacia Israel. Pero usted mencionaba hace un momento algo que aquí lo hemos conversado, es que estas medidas incrementan los costos de la energía que terminan afectando a los más pobres
y el indicador mundial dice que si la gente es menos pobre, cuida más el medio ambiente. Entonces estamos haciendo lo contrario si lo que queremos hacer es tener un mayor o un mejor cuidado del medio ambiente, ¿no le parece? Totalmente, yo creo que eso da pie para pensar en un tema que debe ir en paralelo, que es el tema de la educación, ¿sí? Y no solo la educación técnica, que deberíamos apuntarle a una educación obligatoria, por lo menos hasta niveles técnicos, sino en el tema cultural, ¿sí? Digamos, creo que estas situaciones en los países que hemos tenido que sufrir estos flagelos, yo creo que básicamente no porque no tengamos capacidades, sino porque hemos sido mal administrados. Tenemos que lidiar con muchas personas que infortunadamente, y ahorita mi doctor Alfonso lo mencionaba, de la falta de coherencia y de cultura, eso somos en Latinoamérica infortunadamente, pero no porque lo queramos ser, sino porque es que nosotros desde la Fundación Colombia Unida y Grande lo hemos hecho un ejercicio básico que nos hacían nuestros padres o en los colegios, y es váyase a la familia. Si nuestros padres no nos dan ejemplo, y es literal, y acá en Bucaramanga lo vemos, Bucaramanga era la ciudad bonita, la ciudad ejemplo, la ciudad de los parques, la ciudad de la cultura. Hoy vemos Toyotas último modelo en contravía, ya no son las motos, porque es que decíamos, es que el motociclista, entonces tenemos, como lo menciona, un problema serio de cultura, que si nosotros no hacemos el desarrollo en orden, generando recursos, además con una estrategia geopolítica, Colombia ahora juega el tema geopolítico con un problema con Perú, pero realmente está olvidando su rol geopolítico como un país bisagra que tiene acceso bioceánico y que puede convertirse en una potencia logística del continente. Pero si nosotros no generamos esos recursos, no vamos a generar educación como salió Alemania después de la Segunda Guerra, a punta de educación, no solamente técnica, sino cultural, pues no vamos a llegar a tener estos niveles de cultura y de sociedad. Entonces, sin duda los recursos, como lo menciona Cristian, son fundamentales para estos planes de educación, de formación no solo técnica, sino cultural. Bueno, doctor Hernán Linares, presidente de esta importante fundación, muchas gracias por haber estado con nosotros comentando esta situación. Ojalá se solucione eso, porque si se arregló en Boyacá, ahora se desarregla con esto de los mineros. El doctor Hernán Linares, el presidente de la Fundación Colombia Unida y Grande. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por darle estos espacios, no solo a la Fundación, sino a estas personas que no siempre tienen voz, a nuestros campesinos, a nuestros mineros, que necesitan y están siendo desplazados y que los usamos y que fueron quienes nos dieron ese grito de libertad gracias a esa batalla de Boyacá. Además, los campesinos de aquí de Santander y el Llano, que en esa batalla de Boyacá que celebramos ayer nos dieron la libertad. Muchas gracias a todos.